Pablo es arrestado. Llegamos al momento a donde Pablo es arrestado. Usted recuerda que Pablo tenía que ir a acompañar a estos 4 hombres al templo para la situación de ser testigo del voto nazareo que ellos iban a tener, incluso participar para que ellos pudieran tener una seguridad de quién era Pablo. Sin embargo, no fue así. No le ayudó en nada el que Pablo hubiera ido al templo y pudiera estar ahí como testigo y ayudando a estos hombres en su voto nazareo. Dice que cuando la gente le vio, se alborotó en gran manera y empezaron a tenerle una serie de acusaciones, las mismas acusaciones que hemos estado viendo durante todos estos días. No las quiero ni siquiera tocar. Dice que toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones que se desencadenaron en contra de Pablo. Todas estas eran mentiras. Sin embargo, Pablo siempre tenía el mismo discurso. Y quiero tocar las 2 cosas importantes que Pablo siempre decía. Pablo rechazaba la idea de que las leyes del Antiguo Testamento proveían salvación. Esto era real. Dice, a quienes la guardaban. La salvación, Pablo le explicaba que se daba gratuitamente por el acto de la gracia de Dios. Recibimos la salvación mediante la fe. Pablo era un apasionado de predicar el Evangelio, pero también Pablo, la segunda cosa, aceptaba la perspectiva que las leyes del Antiguo Testamento nos estaban dando la base del Mesías y que las bases del Antiguo Testamento y de la ley mosaica nos estaban revelando ya la redención de Cristo Jesús. Claudio, tocando estos 2 temas tan importantes, o sea, el poder de la palabra y del reino de Dios y de predicar. Pablo estaba en el momento más difícil de su vida. Ya estaba en la cárcel, llegó la guardia romana, incluso la gente gritaba y dice, mátenlo, mátenlo. Y la multitud seguía gritando detrás de él, mátenlo, mátelo. Cuando Pablo llegó a este lugar. La gente estaba violenta, los soldados dice que los tuvieron que cargar en hombros porque lo querían matar. Sin embargo, el discurso de Pablo seguía siendo el mismo, predicar el Evangelio. Tú acabas de llegar de una experiencia muy importante en un país oriental, a donde hay muchas filosofías, incluso muchas religiones, y ahí Dios está haciendo algo, no tan solo con gente adulta. Lo interesante es que son con niños lo que está sucediendo ahí. ¿Nos puedes contar un poquito qué está pasando en Singapur, en esta iglesia donde están hablando de las generaciones? Sí, claro, sin duda fue una experiencia inolvidable. No solo porque tuvimos que viajar 38 horas hasta casi el otro lado del mundo, sino porque darnos cuenta de lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo es súper interesante. Heart of God Church, Singapur, están en otro nivel, pero sin duda lo que ellos hacen no es inalcanzable. Es el Espíritu Santo avivando la iglesia, y si el Espíritu Santo está en tu iglesia, todo lo que ellos están haciendo es posible. No solamente tienen una estructura increíble, sino que los jóvenes están alcanzando tantas personas fuera de su iglesia, que es increíble. Singapur no solamente es un primer mundo, sino, como tú lo mencionabas, es un lugar donde hay muchas religiones y es ilegal predicar el evangelio abiertamente a la gente. Tú no puedes invitar a otra persona a tu iglesia porque te puedes meter en problemas legales. Y lo más interesante es que los jóvenes están trayendo tanta gente a la iglesia que la iglesia se está multiplicando. Y algo está sucediendo en ese lugar, que el avivamiento cada vez va más y más hacia arriba. Y es algo que sin duda nos trajo un shock emocional, espiritual y también cultural, pero nos ha animado a no solamente seguir predicando el evangelio, sino lo que ellos están haciendo, incluir a los jóvenes y empoderarlos. Cuéntame un poquito, sé más específico. Tú me hablabas de los niños. ¿Niños de qué edad y qué es lo que hacen esos niños? Hay niños que están siendo capacitados desde los 13 años. Todos están activos en un ministerio en la iglesia. Un ejemplo son los niños de foto y audio, que hay niños que están tomando fotos con cámaras de miles de dólares y sin embargo están teniendo la responsabilidad
y también la actitud de hacer iglesia y estar aprendiendo cada vez más en poder fortalecer los ministerios y así la iglesia sea fortalecida. Eso es increíble. Los ministerios de niños, los niños, ¿qué hacen para sostener a su iglesia? Los niños se han comprometido tanto con la iglesia que en momentos de crisis han hecho absolutamente todo: juntar dinero, vender boletos, vender sus cosas, hacer campañas, absolutamente todo, porque la iglesia no sea cerrada. O sea, los niños tienen puesta la camiseta y eso es algo que se les ha contagiado, un amor por Cristo, un amor por el Evangelio, un amor por la iglesia, y eso se nota en ese lugar. ¿Los niños participan dentro del servicio de la iglesia? Todo lo que sucede los domingos o en cualquier actividad de la iglesia es porque los niños están detrás de ello. Hay niños haciendo que suceda lo de las cámaras, lo del sonido, las proyecciones. Todo lo que pasa está siendo elaborado por niños que han sido capacitados y obviamente están siendo supervisados, pero absolutamente todos ellos hacen todo posible. ¿Qué pasa con los niños que no llegan con sus papás? Bueno, la realidad es que la iglesia lo han visto como una casa. Ellos mismos lo dicen: la iglesia es mi hogar, es mi casa. Hay niños que llegan desde las 9 de la mañana y se van hasta las 9 de la noche porque han encontrado un hogar ahí, y no solamente ahí pueden tener libertad, sino que aman servir a la iglesia. Y eso es increíble. ¿Cómo lo manejan con los padres? ¿No puede ser un problema si están todo el día ahí metidos? Ese es un tema súper importante porque hay niños que aún son castigados de no ir a la iglesia si no cumplen con la escuela, si no cumplen con la casa. O sea, todo niño que está en la iglesia es porque ha hecho un sacrificio grande de estar ahí porque les apasiona servir. Es una iglesia en la que la gran mayoría es manejada o servida por niños y jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Hay adultos o no hay adultos? Hay adultos que son la cabeza de absolutamente toda la organización, pero estos adultos han capacitado a estos niños desde pequeños. Y aún estos adultos han sido capacitados ellos mismos desde los 13 años. Por eso es una batuta que se está pasando la estafeta, y tienen esa cultura de fortalecer, equipar y empoderar a los niños. Wow. Quiero quedarme con esta parte que hemos estado aprendiendo. Pablo era un apasionado por el reino, por alcanzar a toda generación. No tan solo, si bien Pablo fue muy enfocado a alcanzar a los gentiles, y lo hizo con una pasión y un amor impresionante, también lo hizo hacia los judíos. Creo que hay sectores de generaciones que hemos descuidado y que tenemos que voltear hacia ellos. Estamos en nuestra congregación, Dios nos está llevando cada día más y más a enfocarnos en generaciones jóvenes. Hoy vemos generaciones de niños, de adolescentes o de jovencitos que son ignorados. Hemos hecho de la tableta, el celular o la televisión la niñera que cuida a nuestros hijos. Y estamos poniendo poco atención en una generación o en generaciones antecesoras a nosotros en cómo llevar el Evangelio. El deseo de nuestro corazón como iglesia es que todos nosotros podamos de verdad tener una pasión por las generaciones que nos anteceden. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos. Pongamos un granito de arena, sirvamos, ofrendemos, apoyemos a una generación que parece que está en peligro de extinción. Que Dios les bendiga.